Mi mente puesto en un más allá, en un día sin igual. Permaneceré esperando ver nueva luz que venga de él. El día es hoy, es hoy, es hoy, hasta que vuelva el rey. Mi mente puesto en un más allá, en un día sin igual. Escogí el camino estrecho a andar, el camino estrecho a andar, porque sé que el tiempo cercano está, mi plegaria llegará. El día es hoy, es hoy, es hoy, hasta que vuelva el rey. Escogí el camino estrecho a andar, el camino estrecho a andar. Oh Señor, vuelve pronto, te ruego en oración. Vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Cuando aparecerá mi Rey y trompetas mil con él, y mi Cristo descienda en majestad, por los santos Él vendrá. Los que duermen se levantarán y en el aire enlaazarán. Cuando aparecerá mi Rey, trompetas mil con él. Oh Señor, vuelve pronto, te ruego en oración. Vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Mi mente puesto en un más allá, en un día sin estos
tema de las iglesias. Vamos a ver la iglesia de Filadelfia. Traté de buscar algunos cuadros sobre Filadelfia. Es un poquito complicado, casi no hay, pero pues hay una fotografía en la cual pues se cree lo que pudo haber sido Filadelfia, esa ciudad de Filadelfia. Nuestro Dios es un Dios de amor que ama mucho a todos los lugares. Y en especial en este tema que vamos a tocar de esta iglesia de Filadelfia. Su periodo va desde 1833 a 1844. Prácticamente un periodo de 10 años. Entonces recuerden que es un recorrido de Patmos, donde estaba el apóstol Juan, y ahí Dios le permitió visualizar ciertos periodos de ciertas iglesias en diferentes momentos. Y nuestro Dios escogió estas 7 iglesias porque tenían algo en particular. Hemos estado viendo que tenían un cumplimiento. No nomás fueron escogidas por escoger y decir esto, ¿no? Porque también sus nombres, sus lugares, lo que había en ese lugar, tenían algo en particular que identificaba a esas iglesias. Entonces, vamos a ir viendo hoy casi este último, antepenúltimo periodo de esta iglesia, 1833 a 1844. En el libro de Apocalipsis capítulo 3 del 7 en adelante nos habla lo que dice nuestro Dios. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tiene pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir y sobre el mundo entero, pero para probar a los que moran sobre la tierra. Y aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto es lo que nos habla el libro de Apocalipsis, y vamos a ir entrando a desarrollar estas partes de estos párrafos del libro de Apocalipsis del capítulo 3, del 7 en adelante. En la iglesia de Filadelfia, o lo que es Filadelfia, hay ruinas solo. Esas ruinas están ahí y existen. Si ustedes pueden ver, hay unas columnas. Prácticamente esa ciudad fue destruida por los terremotos o temblores que hubo. Pero hubo personajes que trataron de reconstruirlo y lo hicieron, pero con el tiempo pues es una zona sísmica y pues se fue acabándose poco a poco. Así que hay unos fotografías que nos muestran de esas columnas que se puede decir. Y si ustedes ven esas columnas, son impresionantes. En lo particular, cuando estuve investigando sobre eso, son columnas muy gruesas, grandes. Y si ustedes ven al fondo, hay unos edificios.
Y si ustedes comparan esos edificios que están ahí a un lado, con el grosor y la altura que tienen esas columnas, pues ya se han de imaginar lo impresionante que ha de haber sido ese lugar y lo majestuoso que pudo haber sido. Así que podemos mencionar que la iglesia de Sardis y la iglesia de Filadelfia hay una distancia aproximadamente de unos 45 kilómetros de iglesia a iglesia. Esta ciudad podemos decirlo así, de Filadelfia, pues fue movida bajo temblores. Y hay unos personajes como Atalo II que hicieron, ahora sí, preparativos para restaurar esa ciudad. Y la hicieron buena, pero en el transcurso del tiempo también sufrieron todavía más daños. Y hoy en día, pues, solo encontramos puras ruinas. De Filadelfia, su significado vendría siendo amor fraternal. Hace tiempo, muchas veces usábamos la frase amor fraternal, pero no le habíamos dado el significado realmente que tiene, ¿no? A veces nosotros también llegamos a usar un amor fraternal y en algún momento dado a veces nos saludamos y nos les ponemos con amor fraternal. Pero vamos a ver esa parte hasta qué punto nosotros a veces usamos frases en lo cual pues Dios tiene algo que enseñarnos, ¿no? Así que esas ciudades fue cambiando, se puede decir, en el transcurso del tiempo. Inclusive en el reinado de un emperador conocido como Vespasiano, el nombre se cambió de Filadelfia, le pusieron de Flavia, a honor a ese emperador de Flavio. Así que pues fue cambiándose esos nombres de ese lugar de Filadelfia. Este cuadro me gustó mucho y por eso lo quise dejar. Si ustedes ven al fondo, ven dos montes, podemos decirlo así, y sobre los dos montes es un valle que se forma. Según lo que se ha mencionado de esos, pero entre cerro y cerro, vamos a decirlo así, o montaña a montaña, esa formación de ese valle donde se unen, es un valle que se forma. A la vez es una puerta que servía de comunicaciones para poder, en vez de rodear esos cerros, caminaban entre esas veredas. Al fondo se ven eso y donde se unen prácticamente había una vereda para poder salir de ese lugar de Filadelfia. Así que hoy solo encontramos ruinas, pero lo impresionante es de que se menciona como una puerta. Aquí donde yo estoy viviendo, aquí en Chilpancingo, está asentada sobre un valle, se puede decir entre cerro y cerro, más o menos igual. Y en medio del cerro, pues podemos decirlo así, en donde se juntan la base de los cerros, se forma ese valle. Y hay un río que hoy prácticamente ya no tiene agua, más bien es usado como un desagüe de aguas negras. Así que quizás en ese lugar de Filadelfia no era conocido, no era tanto como que un río, sino que era un camino donde ellos podían transitar y salir de esos lugares. Así que, pues, es impresionante, él lo hizo.
Y por eso cuando Él escoge estos lugares, vean, Él escoge estos lugares para identificar, para decirnos algo, para usar ciertas características de la misma naturaleza y podernos enseñar. Y esto es lo bonito que tiene nuestro Dios. Nuestro Dios conoce todo, nuestra geografía, donde vivimos, donde estamos. Y todas las características que hemos estado viendo de las iglesias tienen algo en particular. Así que en esta parte en particular es esa puerta, ese valle que da una opción de salida. Estos valles tienen una salida natural, una puerta abierta a través de las montañas, en una dirección al este. Sí, entonces es algo impresionante el cómo nuestro Dios ha escogido, escogió las 7 iglesias, y cada iglesia tiene en particular, lo hemos visto, tiene ciertos detallitos que nuestro Dios nos los dejó para nuestras enseñanzas. ¿Sí? También el lugar de Filadelfia tuvo mucha influencia cultural. También se le conoció como la Ciudad Roja. Prosperó, hubo un promedio de habitantes, según los arqueólogos han dicho que pues habitaban 20,000 habitantes. Aquí en la Ciudad de México, aquí en México, después de 10,000 habitantes se le consideran ya como ciudades. Así que este lugar pues tenía 20,000 habitantes, así que es grandecito el lugar. Así que sí nos muestra algo que tenía influencias, ¿verdad? Este lugar para los demás lugares, para, pues ahora sí, de paso de donde transitaba el comercio y todo. Entonces Filadelfia, podemos decirlo así, tiene una historia en la cual vamos a ver parte de esa forma, cómo vivieron los que estuvieran ahí, qué características tenía la población y sobre todo Dios cómo escogió para que fueran este lugar fueran representantes de su iglesia. Recuerden que estamos en la parte de Asia. Estas iglesias forman parte de Asia Menor. Entonces, vemos ahí parte de que nuestro Dios tiene comentarios para nosotros. Nuestro Dios dice, aunque tienes poco poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. No era una ciudad con mucha influencia, podemos decirlo, a comparación de otras iglesias o otros lugares, pero sí ese lugar fue importante porque nuestro Dios la identifica. Los hermanos que vivieron allí fueron unos hermanos que tuvieron fe. Ellos, ese mensaje, cuando Pablo fue a predicarles a esos lugares, ellos tomaron ese mensaje, lo guardaron y hubo un grupo de gentes que allí también llegaron, que son los judíos, podemos decirlo así, porque se hace referencia de eso, que los judíos llegaba un momento en que entraban a una especie de contradicción con los hermanos que estaban en ese lugar, que habían aceptado el mensaje. Y por eso es que nuestro Dios lo enfatiza, porque Él quería probar también a todos los que estaban en ese lugar. Así que vamos a ir viendo esas descripciones de cómo nuestro Dios describe la iglesia. Y recordemos que empezó en 1833 y termina a 1844.
También nos hace la referencia de que es nuestro Dios y se menciona como el santo y veraz, el que tiene la llave de David, abre y cierra. Y aquí hay una parte que tenemos que ver. Recuerden, dice que tiene la llave de David. Es como un rey. El rey David, eh, Dios le permitió hacer los planos de, eso ya lo vimos, hacer los planos del, del templo ya para un edificio y lo construyó su hijo. Pero Cristo Jesús viene de la descendencia de David. Entonces aquí es para recalcar la importancia precisamente que el pueblo de Israel tenía como rey a David, como en alta estima. Y por eso Cristo Jesús se identifica aquí como descendiente del linaje de David. Y aquí hace una referencia. Él tiene una llave que abre y cierra. Cristo conoce también las obras de cada iglesia. Eso lo hemos visto. Y también conoce las obras que tienen esta iglesia en particular. También que dice, guarda mi palabra y que no has negado mi nombre. En otras palabras, has perseverado, ¿verdad? La perseverancia. Y esto es lo que a veces nosotros tenemos que ir retomando para nosotros hoy en día, que estamos de permanecer en su palabra, en lo que dice nuestro Dios. Nuestro Dios nunca le llama, no tiene una reprensión contra esta iglesia. Solamente le dice un consejo, aférrate. Advertencia no la tiene tampoco, pero sí hay una recompensa. Y la recompensa es que Dios quiere hacernos columnas, ¿verdad? O hacer columnas en el santuario de Dios. En otras palabras, en su templo. Y formar parte de la Nueva Jerusalén, estar en la Nueva Jerusalén. Entonces es una promesa que Dios le hace a esta iglesia. Unas columnas. Y si ustedes se recuerdan un poquito hacia atrás, hace un momento les mencioné que tienen unas columnas hoy en día. Esas columnas son impresionantes. Por eso es que nuestro Dios toma parte de esas construcciones y te hace una referencia para que en otras palabras tengas la seguridad de que tú estás viendo las cosas en esa ciudad, pero también tengas la seguridad, la certeza de que Dios cumple su palabra y nos dice que Él nos hará columnas o va a hacer columnas con esta iglesia. Y también tener el nombre y de la Nueva Jerusalén. Y vamos a entrar un poquito más a fondo sobre esta iglesia. El mensaje a la iglesia de Filadelfia, Dios hace la expresión de abrir y cerrar. Recuerden que en el libro de Isaías también se hace esa referencia en Isaías 22:22. Ustedes lo pueden buscar. Hay párrafos que están ahí de textos que no los anoté, pero ustedes los pueden ir anotando, buscando y hacen referencia de estas partes. También de que tiene la llave de abrir y cerrar. Cuando a veces nosotros tenemos alguna casa que estamos viviendo, tenemos puertas, cerramos. Cuando salimos, echamos llave o cuando entramos, abrimos. Y este es un símbolo, recuerden que esta parte de las iglesias se están efectuando en el lugar santo. Entonces, nuestro Dios está diciendo que ya está el periodo terminándose. Y Él nos está advirtiendo de que Él tiene la llave de cerrar y de abrir. En otras palabras, va a entrar una etapa donde Él tiene que abrir, pero también a la vez va a cerrar. Cierra una puerta, pero a la vez abre otra puerta.
¿Por qué? Porque nuestro Dios tiene ese poder, así como tiene el poder de levantar los muertos, y ya lo vimos en algunos momentos, también parte de eso, de que nuestro Señor tiene esa forma de levantar del sepulcro, ¿verdad? A sus santos. Entonces también Él tiene el poder de atar y desatar dentro de la iglesia. Y entonces debemos de tener que aquí nos está llevando que nuestro Dios tiene el control de todo. Él tiene el control de los tiempos. Y aquí nos está confirmando precisamente, para poder cerrar una puerta tienes que entrar a la otra para seguir. Entonces hay un traslado de tiempo. Y ahí en ese traslado de tiempo nuestro Dios está diciendo que es el que Él tiene ese control. Y ese control precisamente nos lleva al lugar santo para entrar al lugar santísimo. Entonces mencionamos de que el periodo de las iglesias, de las 7 iglesias, ahorita está en la sexta, se está desarrollando ¿dónde? En el lugar santo. Recuerden que la primera iglesia empezó habíamos mencionado que empezó en el año 31. Pero hay unos comentarios que nos dicen que como Cristo Jesús es el que organizó, escogió a sus discípulos y Él prácticamente los empezó a escoger en el año 27 cuando fue bautizado. Después de que es bautizado, regresa y Él empieza a juntar a sus discípulos. Entonces, se menciona en algunos historiadores, menciona que empieza ahí. Pero la mayor parte de los otros historiadores mencionan que empieza a partir del año 31, cuando Cristo Jesús asciende al cielo, lleva a los escogidos, los entrega. Recuerden que eran las primicias. Y desciende el Espíritu Santo y ahí empieza nuevamente el movimiento de la iglesia con los apóstoles hasta el año 100. Y entonces esta iglesia que estamos viendo de Filadelfia prácticamente ya es el último periodo. Esta iglesia, estamos hablando de un periodo de 10 años. Hay un comparativo. Si ustedes investigan un poquito, se van a dar cuenta que la fiesta de las trompetas se realizaban 10 días antes del día de la expiación. Entonces, la iglesia de Filadelfia precisamente tiene ese énfasis. Por eso también hay que estudiar en algún momento dado las fiestas solemnes de Jehová. Y vamos a ir viendo algunos comparativos en el cual de tiempos. Entonces, Filadelfia prácticamente se empieza a abrir esa parte con el apóstol, que Dios le permite abrir esa puerta abierta ahí en el cielo y penetrar y ver esas escenas de las iglesias, prácticamente podemos decirlo así, del año 31 hasta 1844. Es algo sorprendente de cómo nuestro Dios tiene el control de los tiempos y de todo. 1844 se abrió la otra puerta, pero se tuvo que cerrar la puerta, la del lugar santo, para poderse abrir la del lugar santísimo. Así que eso lo vamos a ver prácticamente en la siguiente iglesia. Entonces podemos decirlo así, de un amor fraternal de esa iglesia de su periodo de 1833 a 1844. ¿Qué es lo que pasó con ese periodo de esa iglesia? Hubo un despertar religioso. Ese despertar religioso lo levantó, podemos decirlo así, Guillermo Miller.
Guillermo Miller fue un soldado. Prácticamente Dios, para poder tocar una trompeta, deberían de ser personas que tuvieran ciertas cualidades de poder tocar trompeta. Yo una ocasión quise tocar una trompeta y se requiere mucho pulmón, mucha fuerza para poderlo hacer. Eh, y, y estas características que tenía este personaje, pues también era una persona que fue soldado, fue militar y, y se tuvo que levantar para poder enseñar, instruir lo que Dios le estaba diciendo. Cuando él se retira, se va al campo, allá empieza él a estudiar. Y cuando él empieza a estudiar, se da cuenta que hay un cumplimientos proféticos que se estaban dando y prácticamente ya en sus tiempos, y él estaba checando esos tiempos proféticos de lo que dice el libro de Daniel. Y en el año de 1840, podemos decirlo así, 43, eh, hubo un, hubo un cometa que se presentó, y ahí hay una fotografía de ese cometa, y fue en los Estados Unidos donde lo vieron, y ese, podemos decirlo así, sirvió como una señal de decir, Cristo Jesús está a las puertas. Guillermo Miller empezó a predicar. Y cuando él empezó a predicar, Dios lo había llamado para que él dijera ese mensaje. Y él empezó a hacerlo. Prácticamente se llevó 10 años para poder estar enseñando y predicando. En la parte de arriba hay un libro. Él escribió un libro de las predicaciones que él estaba haciendo, de las fechas, de las profecías, de cómo concordaban todo y estaban viendo las señales, y prácticamente estaba ese despertar anunciando que Cristo Jesús estaba por venir. Así que él sacó sus cuentas y dice, pues prácticamente 1843 fue la primera fecha. No le dio las fechas, Cristo Jesús no vino en 1843, volvieron a hacer sus recuentos y los llevaba a marzo de 1844, pero aún así no checaban. Y la pregunta es, ¿por qué no se había checado bien eso? Así que nuevamente en sus periodos de estudio de Guillermo Miller, recuerden que él fue soldado, él se retiró y allá en su cabaña, en el año 1831, prácticamente él empezó a estudiar. Pero nuestro Dios lo llamó a 1833. Se puede decir, se llevó 2, 3 años estudiando las profecías, y ya nuestro Dios lo mandó a traer para que predicara. Él buscó los cumplimientos proféticos de Daniel capítulo 8, versos 13 y verso 14, donde decía hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Así que él, sacando sus cuentas, prácticamente le decían que en 1843 Cristo Jesús iba a venir. Pero lo ubicaban por marzo. ¿Por qué? Porque el año, podemos decirlo así, el año civil del
el pueblo de Israel, pues prácticamente que caía en esas fechas, cayeron en el mes de marzo. Así que por eso es que él determinaba que esas fechas, el inicio del año civil, en otras palabras, es cuando comenzaba la Pascua, más conocida. Entonces, él decía, pues esta fecha cae y cayó el 21 de marzo, según sus cuentas, ¿verdad? Así que él estuvo predicando prácticamente llevándose un promedio de 10 años. Así que muchas personas conocieron el mensaje. Muchos pastores también se unieron de otras iglesias. No nomás, podemos decirlo así, los protestantes que estaban ahí de varias iglesias en ese lugar de los Estados Unidos, pues había de varios ahí, podemos decirlo. Estaban presbiterianos, mormones, no recuerdo ahorita, hay más de otras iglesias. Entonces, pero de todas las iglesias que estaban ahí, en otras palabras, iglesias evangélicas, estaba dando ese surgimiento de ese énfasis, de enfatizar que Cristo Jesús ya estaba por venir. Así que muchas iglesias se unieron a predicar, y también pues hubo personajes como Samuel Snow que se unieron a estas predicaciones. También podemos mencionarlo así, Jaime White y otros más. También la hermana Elena G. de White también escucharon los mensajes y se unieron en estos mensajes, y bueno, varios pioneros. Guillermo Miller fue entrevistado por un reportero, y acercarse ya a la fecha, él mencionaba lo siguiente: en ese horrible mañana veré, dice, en primer lugar, una pequeña luz brillante en el este. Brillará más que 1000 soles y será la gloria de Dios. Luego se acercará una nube. Sobre esa nube cabalgará Cristo y vendrá entre esa luz y nosotros, y todo ojo le verá. Esa es una parte de lo que escribe un reportero, ¿verdad? Que según, pues entrevistando a Guillermo Miller sobre la segunda venida de Cristo. Y si ustedes ven esa parte de lo que está allí, de esa entrevista, hace rato se cantó o cantaron un canto. Ese canto es parte de eso. Esa entrevista es parte de ese canto. Guillermo Miller, él esperaba a Cristo Jesús. Y ese canto que escuchamos es precisamente de Guillermo Miller. Él ya esperaba ver a Cristo Jesús. Todo lo había dejado, había vendido todo. Él ya estaba esperando, pero pues Cristo Jesús no vino. Hubo un chasco. Y luego 1843, un chasco, un segundo chasco, 1844. Pensaron que Cristo Jesús iba a venir. Y mucha gente vendió sus propiedades, dejaron sus cosechas, se perdieron. En algunos lugares se menciona que mandaron a hacerse sus túnicas para esperar el segundo regreso de Cristo. Y pasó la fecha y Cristo Jesús no llegó. Ellos habían estudiado el libro de Daniel y habían puesto una fecha, 1843, de acuerdo al cumplimiento profético. Y volvieron a estar estudiando, analizando, y pues prácticamente algo estaba pasando. ¿Por qué 1843
1843 no vino Cristo Jesús, pusieron otra fecha, el 22 de octubre de 1844. Y ellos dijeron, Cristo Jesús ya viene por segunda vez. Esas son unas fotografías de unos periódicos que se editaron en ese momento o en esos tiempos, esperando ese momento glorioso. Pero Cristo Jesús no vino en esos momentos. Ahora podemos decirlo así, los milerinitas, entre los cuales estaban muchos pioneros que hoy hemos conocido a través del tiempo. Ellos habían aceptado el mensaje, habían abandonado sus trabajos, habían hecho sus preparativos. Y por eso es precisamente aquí el momento en el cual nuestro Dios habla de esa iglesia, que su fe la habían mantenido. Estaban ellos esperando ese encuentro con Cristo Jesús. Ellos habían entendido que el santuario era aquí la tierra y que iba a ser ya purificada y que eso vendría, que Cristo Jesús iba a venir. Ese evento. Habían calculado todo y efectivamente en 1844, 22 de octubre, fue una fecha que nosotros debemos de tenerla siempre pendiente en nuestra mente. Y se cumplió, pero no fue el evento que ellos esperaban. La fecha sí, pero un evento diferente. Y nosotros nos podemos preguntar, ¿por qué? Y nuestro Dios lo describe. Dice, el mismo Miller se excusó ante el pueblo y murió un poco más tarde sin entender su gran contribución al estudio de las profecías. Seguidores del reformador no permitieron que la luz del mensaje del tercer ángel llegara hasta él. En otras palabras, sus diagramas que hicieron estaban completamente bien. Las fechas que ellos ponían estaban bien, pero ellos se habían equivocado de un evento. Y hay una parte allí, si ustedes ven ese recuadro hasta el final, está 1843, que está ahí terminando. Esos cuadros deberíamos estudiarlos, aprenderlos. Y vean lo que puso nuestro Dios. Dice, he visto que el diagrama de 1843 fue dirigido por la mano del Señor y que no debe ser alterado y que las cifras eran como Él las quería, que su mano cubrió y ocultó una equivocación en alguna de las cifras para que nadie pudiera verla hasta que la mano de Dios se apartase. ¿Por qué? ¿Por qué nuestro Dios tuvo que cubrir un evento, una fecha? ¿Por qué no se permitió entender del todo? Porque nuestro Dios tenía que probar. Precisamente esa gente conocida como los judíos, que ellos, podemos decirlo así, los que estaban viviendo en Estados Unidos y en otros países también, porque esto llegó a resonar a nivel mundial, podemos decirlo así. Muchas personas creyeron en diferentes lugares, esperaban este evento. Pero muchos únicamente se acercaron a Dios antes de la fecha. Y por eso es que nuestro Dios tuvo que ocultar, tapar esa parte para que los que estaban poniendo las fechas, las últimas fechas, no lo entendieran. Porque nuestro Dios tenía que probar a esas personas que también eran como que se sentían judíos. Hoy
nosotros podemos decirlo así, nos sentimos también parte del pueblo de Israel, somos los israelitas espirituales. Y también nuestro Dios tendrá que hacer pruebas para nosotros, tiene que probarnos, así como probó esta iglesia en esos eventos. Así también nuestro Dios tendrá que probar a sus hijos hoy en día. ¿Por qué? Porque tenemos que pasar también esas pruebas. Y ustedes se pueden imaginar durante el tiempo que Guillermo Mire y todos los pioneros que estaban con él, que estuvieron predicando, que estuvieron diciendo cómo enseñando las profecías, cómo todo estaba cuadrando perfectamente bien, solo lo último, y que todo coincidía completamente. Y era Dios el que los estaba guiando en el transcurso de la historia que ellos estaban entendiendo y cómo fueron poniendo las fechas. Fue porque mismo Dios les dio ese entendimiento, esa comprensión. Fueron guiados por el Espíritu Santo. Y por eso ellos tenían una confirmación en una fe diciendo Cristo Jesús viene. Y yo me pongo a pensar sobre ese evento. Y ustedes también. Pensar de que ya está a las puertas, que ya está un día, una semana, un mes, un año, y que Cristo Jesús va a venir. Y prácticamente estamos en las mismas condiciones, porque no sabemos en qué momento Cristo Jesús ahora va a dejar el lugar santísimo por venir. Ellos esperaban a Cristo, pero fue un grupito pequeño que se reunieron después de ese chasco y se empezaron a poner a estudiar. Y nuestro Dios permitió que Irán Edson, Dios le mostró la clave para que entendiera qué es lo que había pasado. Dice que Dios le permitió a este pionero ir a su campo. Y cuando él iba a su campo, nuestro Dios le permitió visualizar hacia el cielo, abrir el cielo. Así como a Juan se le estaba revelando estas visiones de estas iglesias, lo que iban a pasar. Y también ahora nuestro Dios da esa visión de cómo Cristo Jesús estaba entrando al lugar santísimo, donde Él ahora deja una puerta abierta, donde ahora el lugar santo tendría que quedar cerrado. Por eso hay personajes que hoy en día hablan de las trompetas y quieren regresar a eventos que ya pasaron y hablan hacia atrás y hacia adelante y eventos que no son, porque simplemente Dios tiene los tiempos y Él cumple los tiempos. Y ustedes recuerden que cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, Él no podía salir y hacer eventos en el lugar santo, porque el lugar santísimo era el último evento. Por eso tenemos que analizar cuando alguien nos habla, nos dice que hay que entrar al lugar santo y luego al lugar santísimo y luego regresar al lugar santo, los eventos que se están realizando. Por eso también el Señor nos habla de que tenemos que ser probados. ¿Qué tanto tenemos de fe? Y este grupo de hermanos como Edson, Dios le permitió visualizar esto y entonces él regresa y se ponen a estudiar otra vez. Y lo comparan con Hebreos, con Daniel. Y ven lo que dice Levíticos. Y entonces se dan cuenta lo que Cristo Jesús quería enseñarles.
Él tenía que probar a sus hijos. Tenían que ser zarandeados. Por eso no hay una reprensión contra ellos. Los dice que tenían solo únicamente a los judíos para ver si eran realmente. Y si ustedes se dan cuenta en la historia denominacional, muchos abandonaron ese mensaje. Pero ese grupito que se quedó, Dios les permitió visualizar y entender las cosas del santuario. Y saben, hoy en día muchas iglesias no saben nada y no entienden las cosas del santuario. Porque Dios les cerró la puerta para que ya no entendieran. Solo ese grupo que permitió seguir a Cristo Jesús y le siguieron hasta el lugar santísimo. Ese grupo, Dios lo levantó para que diera un mensaje final a este mundo. Y hoy nos toca formar parte de ese grupo. Que demos un mensaje certero, un mensaje que debe de ser la realidad. Con un escrito está, con un mensaje que tenemos que decir que Cristo Jesús ahora sí viene y está a las puertas. Pero tenemos que decirle que se tienen que preparar para que no seamos como esos judíos. Si nosotros nos sentimos hoy del pueblo de Israel espiritual, realmente que tengamos ese valor, esa valentía de hablar con un escrito está. Y vengan pruebas y vengan todo lo que venga, mantenernos firmes. Y eso es precisamente la confianza de ese grupo, de esa iglesia, que nuestro Dios resalta aquí, que precisamente por eso ocultó hoy las fechas, porque quería realmente ver a sus hijos que lo siguieran hasta el lugar santísimo. Y Dios levantó una iglesia, la iglesia adventista, que hoy en día ha dejado esos principios, porque se ha regresado, podemos decirlo así, a Babilonia. Dios nos ama tanto que nos da las oportunidades de una puerta abierta. Dios permitió que esta iglesia pasaran pruebas y que fueran probados en su momento dado. Y fueron probados. Y Dios los llevó a esta etapa final. Por eso, si ustedes analizan y ven muchas iglesias de otras denominaciones, y tú les hablas del santuario, ellos no lo entienden. Te cambian las fechas, te cambian las cosas, entienden otras cosas. ¿Por qué? Porque Dios les cerró el entendimiento. Pero por la gloria del Señor, por esa gracia del Señor, que tuvo un grupito firme, que se mantuvo firme, hoy también nos ha llegado esa confianza, esa fe de mantenernos firmes para entender las cosas que hace nuestro Dios. Él va a venir y vendrá por los suyos. Cristo Jesús está como nuestro sumo pontífice, como nuestro sumo sacerdote. Y hoy tenemos esa oportunidad de visualizar a Cristo Jesús lo que Él está haciendo en ese lugar. Así que es importante precisamente esta iglesia que 1833, 1844. Es un periodo de prueba
que Dios quería probar a sus hijos verdaderos, y que lo entendieran las profecías. Pero como se estaba dando un movimiento religioso, podemos decirlo así, en todo el mundo, pues Dios tuvo que probarla a sus hijos verdaderos. Por eso podemos decirlo así entonces, que nuestro Dios tiene el control de los tiempos. Y nosotros tenemos que ir visualizando esos tiempos. Por eso en algún momento dado hemos estado enfatizando ciertas fechas, porque también ha habido otros historiadores que mencionan ciertos puntos. Pero en el transcurso del tiempo que nos ha tocado vivir y analizar los historiadores que hablan de las iglesias, son más acertadas estas fechas que hemos estado poniendo. Por eso ese movimiento que surgió con Guillermo Miller, que Dios lo levantó para que dieran un mensaje fuerte, fueran los pregoneros, fueran los que anunciaran que Cristo Jesús viene, fueron los que anunciaron que Cristo Jesús tenía que venir y pusieron fechas, porque el tiempo se había acercado. Así como los 10 días antes del juicio que se hacía en el pueblo de Israel, se tocaban las trompetas durante 10 días. El pueblo se preparaba para esperar a ese día de juicio, en el cual nuestro Señor hacía juicio sobre esa nación, y todos quedaban libres, todos quedaban limpios. Y eso es precisamente el tiempo que se llevó Guillermo Miller, un promedio con todos los demás que se le siguieron 10 años predicando que Jesús venía, y se prepararon, y muchos se prepararon, pero no todos lo hicieron con ese amor fraternal. Y aquí esa parte de ese movimiento, ¿hasta qué punto nosotros podemos decirlo así, ese amor fraternal? ¿Hasta qué punto tengo la confianza con mi hermano o mi hermana que está a nuestro lado, o que me estoy reuniendo, compartiendo? ¿Qué tanto yo le he llegado a amar a ese hermano o esa hermana, o a ese familiar, esos amigos? ¿O les hemos predicado realmente el mensaje como debe de ser? ¿O no le hemos dicho nada? Por eso nuestro Dios enfatiza de esta iglesia. Y Dios nos llama también a nosotros para que veamos nuestros errores, qué es lo que nos está pasando, qué hemos estado decayendo. Quizás nuestra fe se ha mantenido, pero no hemos dado el último empuje que tiene que hacerse. Tenemos que hacer preparativos. El evento importante, 22 de octubre de 1844, ha quedado en el pasado. Hoy estamos podemos decirlo así, 180 años después. Y Cristo Jesús no ha venido. Y nos podemos preguntar, ¿estará ocultándonos nuestro Dios algo por ahí todavía? Que todavía no hemos entendido los cumplimientos proféticos o los eventos que se tienen que realizar. ¿Qué tanto nos hemos estado preparando para ese encuentro con nuestro Dios? Así como lo dice Amós. Prepárate para la venida del encuentro de tu Dios. Cristo Jesús viene pronto.
Y muchas iglesias hablan que Cristo Jesús viene. Pero ¿qué tanto ese amor fraternal de esa iglesia nos llega a nosotros? ¿Qué tanto amor tenemos hacia el prójimo? Quizás nos hace falta esa parte. Y por eso el Señor todavía no ha venido. Tenemos que guardar la palabra, esa paciencia que Dios nos permite que estemos aquí en este planeta Tierra todavía. Por eso habla al final de la historia. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. Pero dice nuestro Dios que si tú guardas todo esto, cuando vengan las cosas malas, Él nos va a mantener firmes. Él también nos guardará a esa hora, a la hora de la prueba. Así como hizo con aquella iglesia, y así como lo hizo con los pioneros, también el Señor va a probar a sus hijos al final. Pero Él quiere que tú y yo nos mantengamos firmes en la fe que hemos creído, que estamos conociendo, que estamos aprendiendo y que tenemos que compartir con otras personas. Dios tiene planes para cada uno de nosotros. Dios quiere lo mejor para nosotros, porque se vienen pruebas muy difíciles. Aquí ayer fui al mercado, encontré el jitomate prácticamente a 50 pesos el kilo. Y en otros lugares está hasta 70 pesos el kilo. ¿Cuántos jitomatitos trae un kilo? Unos 5 o 6, dependiendo del tamaño. 4 en algunos. Están subiendo mucho las cosas aquí, no sé allá. Pero si así como se están desarrollando los eventos, nos dice que el Señor nos va a empezar a probar. Se nos ha mencionado que tenemos que salir al campo y no lo hemos hecho. Esperamos que se dé la ley dominical y cuando se dé la ley dominical prácticamente ya deberíamos estar afuera. Pero quizás todavía apenas queremos hacer planes. Entonces el Señor viene y quiere que nos preparemos, porque vienen tiempos de angustia y esos tiempos de angustia van a ser terribles. Que el Señor nos invita a prepararnos para ese día de la prueba. Esa prueba que está prácticamente ya a la mano. Y tenemos que decir que Cristo Jesús viene por segunda vez. Y quiero mencionarles algo. Ese clamor que se dio en 1843, 1844, ese chasco, se le conoce como el clamor de la medianoche. Dios prueba a sus hijos, que nos preparemos. Y Dios levantó un movimiento que todavía sigue hasta el día de hasta nuestros días. Y ese movimiento tenemos que clamar a nuestro Dios y prepararnos. Porque el Señor está a las puertas. Está porque también Él vaya a cerrar la otra puerta. Y ahora sí, se acabaron las
los eventos de Cristo Jesús en el santuario y se desatan las plagas. Entonces, tenemos que hacer preparativos. Nuestro Dios nos enfatiza y nos dice, los que participaran en estos solemnes movimientos estaban en armonía. Sus corazones estaban llenos de amor mutuo y de amor hacia Cristo, hacia Jesús, a quienes esperaban ver pronto. Una sola fe y una sola esperanza. Bendito los elevan por encima de cualquier influencia humana y les servían de escudo contra los ataques de Satanás. Y aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Es una bonita promesa. Yo de que tengo conocimiento, Dios me ha permitido vivir durante este tiempo, prácticamente 58 años. Desde que nací, mis padres han sido adventistas. Yo continúo con lo mismo. Porque este párrafo nos dice que nos debemos de mantener firmes. Que nadie tome tu corona. Si Dios ya nos escogió a cada uno de ustedes, tenemos que hacer los preparativos de mantenernos firmes hasta el final. Porque Cristo dice, yo vengo pronto. Y si Él dice que Él viene pronto, es porque Él viene pronto. Y si Él dice que Él viene pronto, es pronto. Y para ti, para mí, pronto, es ya. Decía un presidente que estuvo aquí gobernando la República de México. Decía hoy. Y pronto es hoy. Hermanos, hermanas, jóvenes, adultos que nos están escuchando. Pronto es pronto. Y pronto es hoy. Tenemos que dar el mensaje final. Tenemos que decir que Jesús viene pronto. Y está a las puertas y tenemos que hacer esos preparativos. Porque el Señor nos habla y nos dice, retén lo que tienes. Esto implica que las verdades desenterradas por el movimiento del despertar habían de permanecer. Tenemos que confiar en esas fechas que nuestro Dios puso allí. Tenemos que retomar esas fechas para enfatizar que Dios tiene el control de los tiempos. Tenemos que predicar una vez más las cosas. Que ninguno tome tu corona. Es un llamado a la fidelidad. Los ángeles están preparando las coronas que habrán de lucir los fieles, pero el que cae perderá su galardón y su corona la recibirá otro que sea digno. Al profesar creer en Cristo, nos convertimos en candidatos para la redención eterna. Pero el juicio comenzó en 1844. Decidirás quiénes quedarán al fin como merecedores de la corona incorruptible. Dios tiene los planes para ti y para mí. Por eso esa iglesia que Dios levantó a ese personaje de Miller, tenemos que mantener esa fe. Él murió y muchos pioneros también han muerto, pero se mantuvieron firmes. Hoy tenemos que retomar esa firmeza de esa fe. Así como ellos esperaban a Cristo en su corazón en esas fechas, así tenemos que también tenerla nosotros, esa promesa en nuestros corazones.
Hay una parte de Guillermo Miller que sigue diciendo, dice, los cantores callan, están esperando poderse unir a las huestes angélicas, al coro del cielo. No hay conflicto de sentimientos, todos son un corazón y de una mente. La certeza, la confianza que él y que muchos tenían en ese momento de esperar a Cristo Jesús venir. Por eso hay esa parte, esa promesa, dice, al que venciere, yo le haré columnas en el templo de mi Dios y nunca más saldrán de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere. Así como esa ciudad de Filadelfia que hoy quedan en ruinas y quedan unas columnas majestuosas, aun cuando ya son ruinas, se ven imponentes. Dios tiene planes para cada uno de ustedes. Y Dios te quiere hacer una columna, así como esos recuerdos de esa ciudad, columnas fuertes, que a pesar de los terremotos, de los temblores y de todo lo que ha pasado en el transcurso del tiempo, hasta la fecha de hoy se mantienen firmes. Dios quiere lo mismo para ti. Dios quiere que tú te mantengas firme también, porque Él te quiere hacer una columna. Y cuando Él está hablando de una columna, es porque quiere que tú seas fuerte, que te mantengas firme en la fe. Esa fe que has aceptado a Cristo Jesús, que has aprendido de Él cada día. Y tenemos que estar retomando esa parte. Y de lo que ha pasado a través de la historia, de los tiempos que han pasado, de esos chascos que sufrió esa iglesia, aprendamos también nosotros a mantenernos firmes. Así como ese grupito especial que se mantuvo firme. Así quiere el Señor, que nos mantengamos firmes como unas columnas. Dios está llamando a un remanente, a ese grupo especial. Cristo Jesús está por venir y viene por su iglesia, viene por su pueblo. Él no viene por una denominación, viene para dar y hacer cumplir esa promesa de esa nueva ciudad, en el cual Dios nos ha reservado. Él hizo esa promesa antes de irse, se lo dejó a sus discípulos y le dijo que era necesario que Él fuera al cielo y hace la promesa que Él iba a regresar. Ahí está una ciudad, nos está esperando. Hay pintores que han puesto esas figuras. El libro de Apocalipsis nos habla de esa ciudad que es un cuadrado perfecto. La altura, lo ancho y el grosor es lo mismo. Nosotros no nos podemos imaginar lo que hay por dentro. Pero algunos pintores han hecho unas fotografías por ahí. Bueno, así se las han imaginado. Pero el Señor tiene cosas especiales para nosotros. Una ciudad donde que sus calles son de oro. Aquí en la ciudad donde vivo, pues hay pavimento, hay carreteras, pero pues no son de oro.
Nuestro Dios tiene cosas mejores para nosotros. Y Él hace esa promesa. Si eres vencedor, te voy a llevar a esa ciudad. Y yo quisiera estar en ese lugar. Pero también Dios te invita a que tú tomes esas decisiones. En seguirle o no seguirle. Que nadie tome tu corona. Que nadie tome ese lugar que Dios ya escogió para ti. Sigamos firmes y fieles a nuestro Dios hasta cuando Él venga. Que se haga la voluntad de nuestro Dios en nuestras vidas. Que Dios les bendiga en esta noche. ¿Alguna duda, pregunta? Terminamos hasta aquí. Bueno, bueno. Pedro. Sí, hermana, buenas noches. Buenas noches, hermano Pedro. Disculpe, me interrumpieron, por eso no Sí, pude hermana, responder. sí, hermana Magdalena, diga. Bueno, hermano, aunque ingresé un poco tarde, pero entendí claro que como un llamado, sí he leído de los chascos que hubo, muchas cosas que yo no comprendía. Eh, eh, Justo este sábado compartimos esa parte cuando Dios dijo, ¿no? Él permitió que había probado a su pueblo. Y bueno, hermano, con todo lo que nos has compartido y nos haces como un llamado, bueno, Dios por a través de usted, por este estudio, ¿no? Nos insta a que realmente nos preparemos y pueda prepararme, ¿no? Porque es muy inminente su venida y no me siento preparada, ¿no? Pero gracias por este mensaje. Agradezco al Señor y que pueda realmente, como dice, no ser insensible al llamado de Dios que hace a su pueblo, sino que este corazón de piedra sea un corazón de carne sensible. Veo que tiene tanta misericordia el Señor y este mensaje es para nuestra vida y nuestro corazón, ¿no? Agradecer, es lo que puedo decir, hermano, y que este mensaje pues nos pueda ayudar muchísimo y poder también a otros a darle este mensaje. Hay mucha Amén, hermano. necesidad. Eso era, hermano Pedro. Dios le bendiga. Gracias, hermana. Igualmente, hermana. Sí, efectivamente, pues Dios dejó estas iglesias para hacernos un llamado en todo momento de la historia. Y Dios nos ha invitado a todos, por eso habla al final, ¿verdad? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu, lo que Dios dice, pues, a las iglesias. Entonces, este mensaje es para nuestros días también. Sí, hermana Esther. Sí, buenas noches, hermano Pedro. Sí, buenas Hágame un noches. favor. ¿Dónde se puede conseguir ese diagrama? ¿Usted tiene el PDF o cómo hace uno para poderlo obtener? Sí, hermana, los tengo en PDF, hermana. ¿Usted los podría compartir, hermano? Se los voy a compartir en la presentación que se las voy a enviar ahí mismo. En otros Sí. archivos adicionales se las voy a compartir esos diagramas.
Ah, listo, hermano. Muchas gracias. Dios lo bendiga. Igualmente, hermana. Amén. Hermano Pedro, Sí, hermana. otra cosa. Cuando entré estaban en el diagrama. Hay dos diagramas, ¿no, hermano Pedro? Sí. Sí, Sí, son dos diagramas. Dios permitió que se hicieran los dos plancartas. El otro también lo tengo, hermana. sí, Si lo requieren, yo se los lo, enviamos. sí, yo lo tengo, hermano. Yo lo saqué cuando desperté en este mensaje. Me llamó mucho la atención. La verdad, yo no entendía nada. Nada del diagrama, pero quise tenerlo porque quería aprender. Ok, hermana. Y la verdad fue de mucha ayuda. Ahora sigo descubriendo, ¿no? Las dos diagramas. Y mucho me llamó la atención, no sé si usted lo vio. Hay muchas cosas que yo desconocí, hermano. La verdad, no he sido bueno para la profecía, eh, pero Dios ha tenido la misericordia que por su gracia y su misericordia uno va entendiendo, porque yo no he sido buena, ¿no? Pero el Señor me ha ayudado bastante y me sigue ayudando a entender, a comprender por a través de ese diagrama, porque es una historia maravillosa la enseñanza. Y lo que le quería comentar, los pioneros que tuvieron este diagrama, ellos sacaron, es verdad lo que Habacuc ya le había mostrado Dios a Habacuc, algo así, al Sí, profeta hermana. Habacuc. Dios ya había dicho, hermana. Dios ya había mencionado. Precisamente es el punto de que todas las cosas Dios ya no los dijo. La anticipó, pues. El asunto es de que a veces nosotros no hemos entendido esas partes, como nuestro Dios ya nos explicó todo, inclusive está cómo Cristo Jesús va a venir y por dónde va a venir, del cielo, en qué parte del cielo, y ya nos dijo por dónde va a venir y todo lo que va a hacer por nosotros. Entonces, todo está escrito, hermana. Lo que pasa es que a veces nosotros no queremos estudiar, dejamos muchas cosas y nos vamos por las cosas más fáciles, cuando Dios nos describió ya todo, toda la historia. Precisamente esos diagramas Dios los guió, Él fue instruyendo a las personas, Él les dio la capacidad para que fueran anotando las fechas y hicieron sus diagramas, hicieron sus figuras, como ellos lo entendieron y están explicados, hermano. Eh, Entonces, todo nuestro Dios ya lo había dicho cómo. o sea, esto ya estaba dicho en el Antiguo Testamento y Ya, ya al pueblo, a los profetas ya le había mostrado, o sea, ya le había mostrado. Lo más sí, triste es que nosotros no entendemos. Mire, cuando yo estuve los 27 años en la organización, la verdad, me doy cuenta que, bueno, ha sido culpa mía, ¿no? No puedo culpar a la organización porque hay hermanos que exactamente. despertaban conocidos. Ahí ha sido, la verdad, yo cuando leí la primera vez el conflicto de los siglos no entendía lo que es nada. Y ahora voy comprendiendo gracias al Señor. Y no comprendía porque eh, hace poco que compartí el diagrama, me dice, ¿qué son esto? O sea, un hermano me llamó, me dijo que esto es símbolos, o sea, él no sabía que la profecía era símbolo y está en la organización. Hemos compartido hace el sábado con él. O sea, él está, como dice, asombrado de todo lo que está pasando, porque él pues era evangélico. Ahora va a la organización, tiene 1 año y medio. Por su salud se quedó en casa y aprovechamos visitarle como era un vecino de mi hermana.
ahí estamos compartiendo. Ahora que estamos yendo a compartirle a él, la organización trata de decir, no, que nosotros somos reformistas y que somos disidentes, y le explicamos. Ahí le explicamos también el plan que Dios había mostrado, y como dice usted, hermano, bueno, a usted Dios le haya mostrado esto, nos ha enseñado. Es sorprendente porque la verdad no entendía yo lo que es estos diagramas absolutos, o sea, y hasta ahora hoy está sucediendo porque en todo cuando se tiene ese diagrama, ellos no saben ni cree que somos, o sea, e incluso nos dicen, ¿no? Ellos son un movimiento, ellos son historicistas, ellos tienen esas pancartas, ¿no? No son de la iglesia adventista, o sea, han tapado nuestro origen, como el enemigo ha tapado para perder nuestra identidad como pueblo de Dios que está escrito en la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿no? Es tremendo lo que estamos viendo, porque esto dentro de la iglesia adventista organizada, eso pues es algo raro, es algo otro denominación, otra religión, así hacen creer. Es muy triste. Así lo hacen saber, efectivamente, hermana. Bueno, es que recuerde que aquí podemos entender lo que son los falsos judíos. Dios levantó un pueblo, ¿verdad? El pueblo de Israel, para que diera las verdades. Pero Dios determinó un tiempo también para ellos. Igualmente está pasando lo mismo, hermano. Dios está levantando a su pueblo, nada más. Dios no va a venir por una denominación. Eso es lo que a veces malentendemos. Si la denominación no quiere aceptar, Dios va a levantar. Por eso habla, que nadie te quite tu corona. Mantente firme. Y estas pancartas, o podemos decirlo así, esquemas de las profecías, pues, los diagramas, pues Dios fue el que la diseñó, hermana. Así que pues eso fue con nuestros pioneros, hermana. Así que pues Dios lo dejó ahí. Por algo lo dejó ahí, y por eso pues los tenemos a la mano hoy en día. Tenemos que sacarlas y hay que tenerlas ahí presentes. Si hay alguna profecía que no entendamos, vamos ahí al diagrama y ahí nos explica. Está facilito para entenderlo. Entonces Amén. son estos. Entonces, por ahí les voy a enviar los diagramas, hermana, por si alguna persona los quiere. Sí, hermana Esther, hermana, ¿le escuchamos? Sí, hermano, era que si podía compartir los dos diagramas. Sí, hermana, los comparto. ¿Algún Gracias. comentario más, hermanos? ¿Algún comentario más? Si no, terminamos, hermanos. ¿Alguno de ustedes desea orar? Para terminar, ¿desea orar? Hermanos, ¿puedo orar? Sí, hermana Yoli. Vamos a arrodillarnos. Sí, hermana. Querido Padre que moras en el cielo, una vez más hemos escuchado su misericordia. Gracias por habernos enseñado en esta noche. Estaba tan sencillo y tan comprensible. Gracias porque en esta noche nos diste esta oportunidad de entender tu palabra. Ahora, Señor, ayúdenos a que su Santo Espíritu pueda escribir y retener en nuestra mente. Amén, Que no nos podamos olvidar.
también gracias porque has usado a uno de tus siervos. Y gracias porque también has permitido que muchos de mis hermanos hayan podido ingresar y aprender. Tal cual hemos escuchado, ayúdenos a poner en práctica, a obedecerte. Gracias por este tiempo de gracia, por tener la libertad de tu palabra, de poder reunirnos. Quedamos muy agradecidos. Amén. Permítanos, Padre, a volver a anhelar nuevamente tener otro estudio en su gran misericordia, porque necesitamos prepararnos, entender tu palabra para estar firmes. Ojalá podamos llegar como esta iglesia. No hay sentencia, pero Señor, con su ayuda podremos lograrlo. Permítanos, así como estos pioneros han estado quizás muy con ese ansia de poder de estudiar y esperar, quizás no con el evento que era, pero Señor, conoces nuestra situación. Ahora sí Amén. nosotros estamos en los tiempos tan finales, pero que como que a veces no queremos concientizarnos y dejamos pasar el tiempo como si faltara muchísimo. Pero Padre, ayúdanos a ser conscientes de que es tiempo de poder prepararnos y esperar y anhelar el regreso de nuestro Señor Jesús. Amén. Pues muchas gracias. Permítanos que esta noche cada uno podamos irnos a descansar y en su misericordia podamos ser guardados y levantarnos mañana únicamente para poder buscar por medio de tu palabra y así, Señor, cada día andar de tus manos. Todo esto lo rogamos sin merecer en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. 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 Bueno, pues que Dios les bendiga a todos ustedes. Pasen una feliz noche. Y si Dios nos permite, nos vemos dentro de 8 días para finalizar las 7 iglesias. Saludos a todos. Y Amén, que Dios los hermano. guarde. Gracias, hermano. Amén.